Listo, entonces vamos a empezar el último tema que nos queda faltando, el sistema de la semiología del sistema musculoesquelético, que es la parte de los miembros inferiores. Entonces, para recordar anatómicamente, los miembros inferiores, acuérdense que se originan, nacen parte del esqueleto apendicular, se originan de lo que es la cintura pélvica. Así como en los miembros superiores teníamos la cintura escapular, a nivel de los miembros inferiores tenemos la cintura pélvica. ¿Cuáles son los huesos que conforman la cintura pélvica? Entonces la vemos mejor acá. En la parte posterior vamos a tener el sacro, que realmente es un hueso no del sistema apendicular, sino del esqueleto axial, hace parte de la columna, ya lo vemos en columna, pero bueno, está englobado en lo que es la cintura pélvica. Entonces tenemos el sacro y al lado del sacro tenemos dos huesos grandes que se llaman los huesos coxales. Acuérdense que esos huesos coxales embriológicamente estaban formados o realmente eran tres huesos independientes. Esta superior que vemos acá, este anterior que vemos acá en rosado y este que vemos aquí en azul. El superior lo vamos a conocer como el hueso ilíaco. El anterior lo conocemos como el pubis, hueso pubis. Y aquí posterior tenemos el hueso isquion. Entonces, los tres huesos que conforman el coxal, recuerden que es el ilíaco, el pubis y el isquion. También los vemos a este nivel. Entonces ya les borro eso para que vean mejor. Toda esta parte superior vendría siendo el hueso ilíaco. Esta parte acá anterior es el pubis y esto, donde nos sentamos, viene siendo el isquio. Los tres huesos, a medida que se va desarrollando el feto, se van consolidando, se van uniendo y se van calcificando para formar un solo hueso, que es el hueso coxal. Entonces aquí vemos el hueso coxal como tal. Este es el hueso coxal del lado derecho del cuerpo. Aquí lo estamos viendo por la cara interna, en cambio aquí lo estamos viendo por la cara externa. ¿Cómo diferencio que esta es la cara interna de la externa? Acuérdense que en la interna tenemos esta fosa que se llama la fosa acetabular o el acetábulo, que es el lugar donde se articula el fémur, la cabeza del fémur. Por la cara interna, acuérdense que el borde superior, bueno, es que digamos las estructuras anatómicas grandes, acuérdense que todo este borde superior lo llamamos la cresta ilíaca. Esa cresta ilíaca, si nos ponemos las manos en la cintura, la vamos a palpar. Entonces, dentro de las estructuras que hay que palpar en el examen físico, hay que palpar esas crestas ilíacas. Y las crestas ilíacas terminan adelante en una espina que también se palpa. Ojo, les pongo ahí estrellita en esa espina, que es la espina ilíaca anterosuperior. Acuérdense que la espina ilíaca anterosuperior se toca ahí en la parte anterior como del abdomen, al lado y lado, y es muy importante porque esa espina nos ayuda para delimitar las líneas interespinosas, que son las líneas que usamos para dividir el abdomen en los 9 cuadrantes. Bueno, tenemos una espina que también es inferior, espina ilíaca anterior-inferior, y a nivel posterior también se forman dos espinas, la espina ilíaca posterior-superior y la espina ilíaca posterior-inferior. Acuérdense que aquí se forma la carilla articular para la articulación con el sacro. Y otra cosa muy importante que reconocemos por la cara interna del coxal es esto, esta línea. Esta línea la denominamos la línea arqueada, ¿listo? Muy importante porque cuando la línea arqueada se articula, miren acá en esta imagen, cuando la línea arqueada se articula con el coxal del lado contrario, se une con la línea arqueada del coxal del lado contrario. Y esa línea arqueada se articula con el sacro y se continúa con las alas del sacro y el promontorio del sacro. Y me forma eso, lo que ven ahí, un anillo, que se llama el anillo pélvico o el estrecho pélvico superior. Acuérdense que de ese anillo para arriba, o sea, hacia el abdomen, es lo que se llama la pelvis falsa, y de esa línea o de ese arco, de ese anillo hacia abajo, todo eso lo denominamos la pelvis verdadera. ¿Por qué pelvis verdadera? Porque allá adentro es donde están los órganos pélvicos, los verdaderos órganos pélvicos, el útero, el recto, la vejiga. Ojo con esa línea arqueada, muchachos, porque esa línea arqueada también nos habla de la estabilidad pélvica. Cualquier fractura, digamos que yo tengo una fractura aquí a nivel de esta rama iliopubiana. Si yo tengo una fractura acá, ¿qué va a pasar con esa línea arqueada? Se va a interrumpir esa continuidad. Y cualquier cosa que me interrumpa este anillo pélvico, se va a producir fracturas o pelvis, va a producir lo que se llaman fracturas o pelvis inestables.
Pelvis inestables, altamente peligrosas porque tienen alta mortalidad, los pacientes sangran mucho. Eso se ve muy fácil en las radiografías. Ahorita miro a ver si tengo alguna radiografía para mostrarles. Bueno, entonces, ¿qué otra estructura anatómica grande es relevante? Acuérdense que toda esta fosa superior es la fosa ilíaca superior e inferior. Tenemos hacia adelante el pubis, que sería este, y hacia atrás el isquion, que sería este. Y entre los dos un agujero, que se llama el agujero obturador. Acuérdense que también en el borde posterior, que es todo este borde de aquí atrás, se forma una espina muy pronunciada, que es la espina ciática o isquiática. Esa espina ciática la vemos aquí a este otro lado, o isquiática. Si vemos la pelvis, como la vemos acá articulada, si la vemos en la cintura pélvica, vamos a ver que la espina ciática o isquiática se proyecta hacia la luz de la pelvis. Y eso hace que se estreche también esa luz. Ese se considera el estrecho pélvico medio. Y acuérdense que es el punto más crítico por el que tienen que pasar los bebés en el canal del parto. Entonces un bebé, primero que todo, le tiene que caer la cabeza por aquí arriba. Y ya cuando le cupo la cabeza y siguió bajando, descendiendo por el canal del parto, ¿por dónde más le tiene que caer la cabeza? Por esto, entre las dos espinas. Es el punto más crítico y más estrecho. ¿Por qué no el sacro? Si el sacro, profe, lo veo ahí en toda la luz, porque el sacro puede moverse hacia adelante y hacia atrás. Entonces, como el sacro es móvil, no influye tanto en el paso del bebé por el canal del parto. En cambio, las espinas, es imposible yo correrle la espina para un lado, o un lado, para adelante, para atrás o para los lados a la paciente, ¿no? Por eso este estrecho pélvico medio que lo forman las espinas ciáticas es el más importante de todos en cuanto a las mujeres durante el trabajo de parto. Bueno. Entonces ya vimos grande pues como las estructuras. Aquí acuérdense que vemos la fosa acetabular. Bueno, vamos a ver qué más veo acá. Listo. Ya cuando tenemos los coxales, acuérdense que los dos coxales se articulan al lado y lado. ¿Me dan un segundo, por favor? Ah, ya, listo. Los coxales se articulan al lado y lado con lo que es el fémur. Acuérdense que el fémur es un hueso largo, entonces es un hueso que tiene una epífisis proximal, que es todo esto que estoy señalando acá. Acuérdense que la articulación de la fosa acetabular con la cabeza del fémur forma lo que se llama la articulación de la cadera, ¿listo? Y del fémur, pues decimos, o qué más podemos decir, que en la epífisis proximal tiene la cabeza del fémur, el cuello anatómico, que miren que la diferencia del cuello anatómico del húmero con el fémur es que el cuello anatómico del fémur es mucho más largo que la del húmero. Entonces todo esto sería el cuello anatómico. Cuello quirúrgico lo encontraríamos aquí abajo, más o menos donde estaría la metáfisis. Y acuérdense que también tiene dos tuberosidades grandes, el trocánter mayor y el trocánter menor. Hacia abajo tendríamos la diáfisis y en la parte más distal, como vemos en esta segunda imagen, vamos a tener la epífisis distal del fémur. La epífisis distal del fémur se caracteriza entonces porque tiene un epicóndilo lateral, un epicóndilo medial, que son las esquinas laterales, lo mismo que veíamos en el húmero, y la parte inferior articular, que es esta de acá abajo que vemos recubierta de cartílago hialino. A ver que se me fue la imagen, listo. Esta parte inferior viene siendo los cóndilos del fémur, son las estructuras articulares, fosa intercondilia y fosa poplitea o triángulo popliteo, listo. ¿Qué tenemos? ¿Qué otro hueso tenemos? La patela. Entonces acuérdense que ya no se llama rótula, sino que se llama patela. La patela es el hueso sesamoideo. ¿Qué es un hueso sesamoideo? Un hueso que se forma en el espesor de los tendones. ¿En el espesor de qué tendón se forma este hueso sesamoideo? En el espesor del tendón del cuádriceps. Es el hueso sesamoideo más grande que tenemos en el cuerpo y siempre es constante, todo el mundo tiene patela, aunque hay una enfermedad que se llama agenesia patelar, pueden haber personas que nacen sin patela. La patela, bueno, tiene como forma triangular, el vértice hacia abajo, la base hacia arriba, una carilla que mira hacia la piel y una carilla que vemos aquí que mira, está recubierta de cartílago hialino que mira hacia el fémur. Listo. ¿Qué otro hueso tenemos? La tibia y la fíbula. Entonces miren, aquí vemos el fémur, los epicóndilos,
acá abajo los cóndilos y encima la patela. Por debajo vamos a tener la tibia y la fíbula. Fíbula. Ojo pues que no me vayan a decir peroné, que eso ya cambió de nombre también hace rato. Entonces, fíbula. De la tibia es un hueso largo. Acuérdense que también tiene una epífisis proximal, que la estamos viendo acá. En la parte anterior de esa epífisis proximal tiene una gran rugosidad que se llama la tuberosidad tibial, que es donde se inserta el tendón del cuádriceps. Esta rugosidad la podemos palpar. Tóquense la cara anterior de la tibia y la van a sentir ahí arriba. Y bueno, vamos a tener todo este extremo que se llama el cóndilo lateral de la tibia y todo esto que sería el cóndilo medial de la tibia. En la parte superior, la carilla articular superior, se forman unas mesetas, tienen como forma de mesetas, se llaman las mesetas tibiales o los platillos tibiales, ¿listo? Y en el centro vamos a tener dos espinas, que estoy pintando ahí en este momento, que son las espinas tibiales, donde se insertan los ligamentos cruzados. Entonces acuérdense, los cruzados van por aquí por dentro y ya vamos a ver los colaterales que van por los lados laterales. Listo. Esta articulación de acá la llamamos la articulación de la rodilla. ¿Cuáles son los huesos que conforman la articulación de la rodilla? Fémur, tibia y patela. Ojo pues muchachos con eso, porque la fíbula nada tiene que ver en esa articulación. Es una triple articulación entre el cóndilo medial del fémur y el platillo medial de la tibia, cóndilo lateral del fémur y el platillo lateral de la tibia y la patela. Entonces son tres articulaciones, pero la fíbula no está ahí englobada pues dentro de esa articulación. De la fíbula decimos que la epífisis próxima la llamamos la cabeza de la fíbula. Entonces aquí estamos viendo la cabecita de la fíbula y tiene un cuello de la fíbula. Aquí la estamos viendo por la parte posterior. Bueno. Seguimos hacia adelante, hacia la diáfisis de la tibia. Acuérdense que tiene un borde anterior muy agudo, muy cortante, que se llama el borde o la espina tibial. No la tocamos, la famosa espinilla, que no la tocamos muy bien ahí adelante, que donde nos dan las patadas duele también mucho. Y es por eso, porque está muy expuesto. Encima de la espina tibial no hay ni músculo, no hay nada, simplemente hay piel. Entonces, por eso está tan expuesta la diáfisis de la tibia hacia el exterior. Cualquier fractura de diáfisis de tibia prácticamente rompe la piel y se expone al exterior. O sea que cualquier fractura de la diáfisis de la tibia podría llamarse fracturas abiertas. Bueno, la epífisis distal de la tibia tiene esta apófisis que sobresale, que lo llamamos el maléolo. Acuérdense, es el tobillo. Lo que nosotros coloquialmente llamamos tobillo se llama el maléolo. Se llama el maléolo tibial, o acuérdense que es medial, entonces es el maléolo medial, es el tobillo medial que nos tocamos. En cambio, la epífisis distal de la fíbula tiene esta otra estructura que se llama el maléolo fibular o maléolo lateral, es el tobillo lateral que nos tocamos. Bueno, cuando ingresamos a los huesos del pie, acuérdense que en el pie tenemos lo mismo, unas subdivisiones, todo esto lo llamamos el tarso, toda esta porción de acá es el metatarso y todas estas estructuras distales son las falanges. Ojo, me confunden el carpo con tarso. Una cosa es carpo, que es en la mano, y otra cosa es tarso, que es en el pie. Bueno, entonces el tarso, huesos que conforman el tarso. En la parte superior, este que les estoy pintando acá, que es el talo, el hueso talo, también conocido como el astrágalo, ya cambió de nombre, ya le llamas talo. Se articula con la tibia, forma la articulación tibio-talar o tibio-astragalina. Inferior al talo vamos a tener un hueso, el más grande y el más voluminoso del pie, el que nos tocamos en el talón del pie, que es el hueso calcáneo. Anterior al talo tenemos uno en forma de nave, se llama el navicular, y adelante del navicular tenemos la primera, la segunda y la tercera cuña. Mientras que adelante del calcáneo vamos a tener uno en forma de cubo, que se llama el cuboides. Entonces vuelvo y repito los huesos del tarso. Talo, calcáneo, navicular, el navicular también se puede llamar escafoides, primera, segunda, tercera cuña y el hueso cuboides. Ahí están los huesos del tarso. Los metatarsos, ojo pues me dice metacarpos, es metatarsos, tienen la misma denominación. Entonces está el primer metatarsiano, que sería el que va con el primer dedo. Acuérdense que el primer dedo del pie lo llamamos
Alux. Entonces sería el primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercer metatarsiano, cuarto metatarsiano, quinto metatarsiano. Y a los metatarsianos se les describe cabeza, cuerpo y base. Entonces lo mismo, esta sería la cabeza del cuarto metatarsiano. Esta sería el cuerpo del tercer metatarsiano. Esta sería la base del primer metatarsiano. Y las falanges, entonces las falanges, acuérdense que el hallux es el homónimo, es similar al dedo gordo de la mano, al primer dedo de la mano, tiene solamente dos falanges, una falange proximal y una falange distal. Mientras que el primero, segundo, tercer y cuarto dedo tienen una falange distal, intermedia y proximal. Distal, intermedia, proximal, lo mismo acá. Entonces esta sería la falange proximal del cuarto dedo del pie. Y las falanges también tienen cabeza, cuerpo y base. Entonces esto de acá sería la cabeza de la falange proximal del tercer dedo. Esta sería el cuerpo de la falange intermedia del segundo dedo. Esta de acá sería la base de la falange intermedia del quinto dedo. ¿Listo? Recorderes, porque esto ya lo debieron haber repasado, ya lo deberían tener listo también. Miren esta resonancia. Entonces, ¿qué se alcanza a ver ahí? Yo alcanzo a ver la cresta ilíaca, no les voy a señalar porque esto prácticamente se los voy a preguntar en el parcial. Y si tienen dudas, nos conectamos y lo miramos. Yo aquí en esta resonancia alcanzo a mirar lo que es la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior, alcanzo a ver muy bien lo que es el acetábulo, la articulación de la cadera. Miren que esa articulación de la cadera es muy diferente a la articulación del hombro, porque la fosa acetabular es mucho más grande y casi que alcanza a abrazar por completo esa cabeza femoral. Por eso se convierte en una de las articulaciones más estables que tenemos en el cuerpo. Veo entonces la cabeza del fémur, el cuello anatómico del fémur, veo la trocánter mayor y el trocánter menor. ¿Listo? Alcanzo a ver incluso un poquito de lo que es el isquion. No sé si lo ven ahí. Miren que ese paciente incluso las vértebras pareciera que tuviera una escoliosis. Y acuérdense que a las escoliosis hay que ponerles nombre y apellido. Esa sería una escoliosis lumbar. Primero hay que mencionar el segmento. Hay que mencionar hacia dónde apunta el segmento, entonces estaría apuntando hacia la izquierda, acuérdense que el paciente ahí los está mirando a ustedes, entonces sería una escoliosis lumbar izquierda, que allá habría que entrar a mirar si es funcional o estructural, ¿listo? Y si es compensada o no compensada, pero eso ya se hace con pruebas semiológicas. Por ahí por imágenes se ve también una leve escoliosis lumbar izquierda. Entonces, bueno, articulación de la cadera la veíamos muy bien ahí. Aquí vemos la articulación de ¿qué? Esta sería la rodilla. Entonces, acuérdense que en la articulación de la rodilla tenemos aquí arriba el fémur, adelante la patela. Miren que la patela se forma en el espesor de este tendón. Ese tendón es el tendón del músculo cuádriceps. Por debajo vamos a tener entre el fémur y la tibia, vamos a tener como unos cojinetes, ¿cierto? De fibrocartílago, unos cojines ahí que amortiguan el peso o el contacto entre los dos huesos. Se conocen como los meniscos. Entonces miren que aquí estoy viendo el menisco medial. ¿Cómo sé que es el medial? Pues porque acá está la tibia. Mientras que aquí estoy viendo un pedazo del menisco lateral. Hay dos meniscos, un menisco medial y un menisco lateral. ¿Cómo sé que es lateral? Pues porque miren que aquí está la fíbula. Y miren que al lado y lado voy a tener unos ligamentos. Este ligamento que me estabiliza la rodilla es el ligamento colateral medial o colateral tibial, mientras que este es el ligamento colateral lateral o colateral fibular. Este es más aplanado, más acintado, mientras que este tiene forma de cordón. Por debajo del colateral lateral estamos viendo que pasa un tendón que me separa el menisco del ligamento. En cambio acá miren que hay como que fibras que me unen el menisco con el ligamento. Eso hace que cualquier movimiento brusco que tenga el paciente y desgarre este ligamento colateral medial, por ahí derecho también jale el menisco y me lesione el menisco. Por eso es que el menisco que más lesiones sufre es el menisco medial.
En cambio aquí el menisco lateral, como está separado por este tendón que me separa estas tres estructuras, eso hace que el menisco lateral sea más móvil y no sufra tantas lesiones, tantos desgarros. Bueno, ¿qué más vemos en la articulación de la rodilla? Entonces miren, acá tenemos el menisco. Este sería ¿cuál menisco? Lateral, porque aquí está la fíbula. Este sería el menisco medial. Y en el interior tenemos dos ligamentos que se cruzan en forma de X. Estos son los dos ligamentos, los famosos cruzados. Acuérdense que está el cruzado anterior, que es este que vemos por delante, el cruzado posterior, que sería el que vemos por allá por detrás. Vamos a tener acá lo mismo, ¿qué articulaciones tenemos hacia abajo? La tibio-talar. Por debajo de la tibio-talar, miren que el talo se articula con el calcáneo. Esa articulación que vemos ahí en rosadito, por acá atrás. Y en azul se llama la articulación subtalar. La van a escuchar mucho en los videos que vamos a poner de la exploración semiológica del pie. Por delante del calcáneo, miren que se articula con el cuboides. Entonces, ¿cómo se llama esta articulación? Calcáneo, cuboidea. ¿Y esta entonces cómo se llamaría? Talo navicular. Navículo cuneales. Aquí hay otra articulación. Navículo cuboidea. Sí, navículo cuboidea es válido. O cuboidea navicular, pues también es válido, pero suena como un poquito más raro. ¿Estas cómo se llamarían? Intercuneales, ¿cierto? Cúneo, cuboidea o cuboidea cuneal, también válido. Y esta que vemos aquí en amarillo, muy linda, es la articulación entre el tarso y los metatarsos. Entonces esta sería la articulación tarso-metatarsiana. ¿Listo? Esta es la famosa articulación de Chopard, la van a escuchar mencionar mucho. Y esta de acá es la famosa articulación de Lisfranc. Bueno, tenemos articulación, ¿cómo se llamaría esta? Metatarsofalángica, mientras que estas serían las interfalángicas proximales y la articulación interfalángica distal. ¿Listo? Bueno, como repaso anatómico grande, una cosa es verlos por encima, acuérdense de repasarlo así por los lados, por un lado y por el otro. Todas estas imágenes van a caer en un pequeño parcial que les voy a hacer, mostrándole imágenes y de pronto pidiéndoles pues como aportes semiológicos. Entonces yo les puedo preguntar, por ejemplo, esta articulación, se las puedo señalar y les puedo decir, mencione el nombre de la articulación, qué movimientos permite y qué maniobra usted podría utilizar para examinar esa articulación, maniobra semiológica, cómo la examinaría en el examen físico. Listo. Muy importante esta imagen. Ojo pues muchachos y repasen esto que es tan vital. Aquí estamos viendo la fíbula, o sea que estamos viendo el pie por el lado lateral, por allá estamos viendo la tibia. Acuérdense que los tobillos, los maléolos, están íntimamente relacionados con el talo y el calcáneo para formar la articulación de los tobillos. Hay una articulación lateral y una articulación medial. Esta articulación lateral sería entre la fíbula, el talo y el calcáneo. Y estos ligamentos, que es el fíbulo talar anterior, este acá que se alcanza a ver fíbulo talar posterior, y este por debajo que es el fíbulo calcáneo, son los tres ligamentos que me estabilizan el tobillo por la parte lateral. Son los estabilizadores de la articulación tibiotalar, los colaterales laterales, los que me articulan estabilizan esa articulación por el lado lateral, por el lado del maléolo fibular. Mientras que aquí estamos viendo los ligamentos que se unen a la tibia, maléolo tibial, y me estabilizan la articulación del pie, ¿cierto? Del tobillo por la parte medial. Estos tres ligamentos, este que se llama el tibio talonavicular, este que se llama el tibio calcáneo y esto que se llama el tibio talar, son los tres ligamentos que hacen parte del complejo deltoideo. Ojo pues que ese nombre lo escucharon en anatomía y lo van a seguir escuchando toda la vida. Paciente con un esguince del tobillo,
Todo el mundo se esguinza el tobillo. Muchos pacientes diarios les van a llegar pacientes con esguinces de tobillo. Hay que ver si el esguince del tobillo fue por trauma en inversión, hagan inversión con el pie. ¿Cuáles serían los ligamentos ahí comprometidos? Los colaterales, laterales, o sea, estos. Cambio, un paciente con esguince en eversión del pie, hagan eversión del pie, ¿cuáles son los ligamentos que están sobredistendiendo ahí? Los colaterales mediales, o sea, el complejo deltoideo. Ojo pues con eso que es muy, muy importante. Listo. Vamos a ver acá, bueno, músculos. Acuérdense que hay que mirar los músculos de cada región y mirar qué función tiene cada músculo. En la región glútea tenemos los 3 glúteos. Este es el glúteo mayor. Aquí tenemos el glúteo medio que me lo cortaron, el glúteo mínimo. Todos son extensores y rotadores de la cadera. Y todos estos pequeñitos que ustedes habían aprendido en anatomía, acuérdense que son el grupo de los rotadores externos. El piriforme, el gémino superior, el obturador interno, el gémino inferior y el cuadrado femoral. Listo. Grupo de rotadores externos. Aparte de la región glútea, que, bueno, a este nivel acuérdense que principalmente los nervios que producen estas funciones van a ser el nervio ciático, bueno, el plexo sacro, más bien, ramas directas del plexo sacro, el nervio del piriforme, el nervio del gémino superior, el nervio del cuadrado femoral, bueno. Y los nervios glúteos, nervio glúteo superior y nervio glúteo inferior. Por la cara posterior del muslo, acuérdense que tenemos los famosos músculos isquiotibiales, porque vienen desde acá del isquio, mírenlo acá, hasta la tibia. Y de hecho hay uno que llega a la fíbula, pero bueno. Ese grupo de músculos se llaman los isquiotibiales. ¿Cuáles son? Son estos alargados que vemos acá. Este lateral viene siendo el bíceps femoral que llega a la fíbula, mientras que este medial viene siendo el semitendinoso. Y por debajo tenemos el semimembranoso. Son músculos que extienden la cadera y que flexionan la rodilla. ¿Listo? Inervación de estos músculos, el ciático. A nivel de la cara anterior vamos a tener por ejemplo, que es el músculo psoas ilíaco, este es el psoas, este es el ilíaco, se unen y forman el psoas ilíaco, principales flexores anteriores de la cadera, flexión anterior de la cadera, lo inerva el nervio femoral, entonces la flexión anterior de la cadera es principalmente función del nervio femoral, y aquí tenemos el músculo principal extensor de la pierna, extensor de la rodilla, el cuádriceps. Cuádriceps porque tiene 4 bastos, recto anterior, vasto lateral, vasto medio, y si quito ese recto anterior, por dentro va a haber el vasto intermedio. Todos inervados por el nervio femoral, ramas del nervio femoral. Cara medial de del muslo, cara medial del muslo, los aductores, aductor corto, aductor largo, y por debajo está el aductor magno. Los aproximadores, acá hay otro aproximador que es el grácilis. La mayoría están inervados por el nervio obturador. Y la cara lateral del muslo, esta que vemos acá, acuérdense que la mayoría es tendinosa y hay una pequeña parte muscular que vemos aquí arriba, que sería el tensor de la fascia lata. ¿Listo? Bueno. Cuádriceps, miren acá muy bien el cuádriceps, vasto lateral, vasto medial, este sería el recto anterior y por aquí arriba estas ya son fibras del vasto intermedio. Muy importante porque todos esos vastos se unen y forman un solo tendón que es el tendón del cuádriceps, forma la patela y por debajo de la patela ya empezamos a llamarlo tendón patelar. ¿Listo? Tendón del cuádriceps y ya después tendón patelar, que es el que nos desencana el reflejo patelar, que es un reflejo que vamos a ver en neuroanatomía, perdón, en neurosemiología. Bueno, pierna, entonces acuérdense que la cara posterior de la pierna tenemos los gastronemios, que son los famosos gemelitos, los marranitos, se unen junto con este que vemos acá y este delgadito que vemos acá, el plantar delgado y el sóleo, y los 3 músculos me forman el tendón de Aquiles o el tendón calcáneo, que es el tendón que se inserta en la tuberosidad calcánea, que me hace flexión de la plantiflexión del pie, Y por debajo de este plano superficial vamos a tener el músculo flexor largo del pulgar, miren que llega hasta el pulgar, tibial posterior y este otro que es el flexor común de los dedos, que se divide en el segundo, tercer, cuarto y quinto dedo.
Esa es la cara posterior. Todos esos músculos son inervados por el nervio ciático, especialmente el nervio tibial posterior. Cara lateral de la pierna tenemos los fibulares. Este superficial es el fibular longus, fibular brevis allá, son los principales evertores del pie. Entonces, cuando yo les digo eviertan el pie, hagan eversión del pie, ya ustedes saben que la eversión del pie, ¿qué músculos estamos evaluando? Los fibulares, longus y brevis. ¿Y qué nervio? Entonces, el nervio fibular superficial. ¿Listo? Estos están inervados por el nervio fibular superficial. Todo el compartimiento anterior está inervado por el nervio fibular profundo. ¿Cuáles son los músculos del compartimiento anterior? El músculo tibial anterior, que viene siendo este, extensor común de los dedos, extiende el segundo, tercer, cuarto y quinto dedo, y por allá en la profundidad el extensor largo del hallux. ¿Listo? Todos inervados por el nervio fibular profundo. Entonces, si yo les hagan extensión de los dedos, ¿qué nervio examino? Fibular profundo. Si yo hago flexión de los dedos, ¿qué nervio examino? Tibial posterior. Inversión, estoy examinando el fibular profundo y también digamos que estamos examinando el tibial posterior. Porque los músculos que hacen inversión del pie son el músculo tibial anterior y el músculo tibial posterior. Y si yo les digo hagan eversión, ya saben qué músculos y qué nervio estamos examinando. Si yo les digo hagan flexión de la rodilla, nervio ciático. Extiendan la rodilla, nervio femoral. Flexionen la cadera, nervio femoral. Extiendan la cadera, ciático, glúteo superior, glúteo inferior. ¿Listo? Entonces, muchachos, ojo que repasar las cosas así. Y el último concepto que les quiero mencionar es este. Miren que los músculos, los tendones, a medida que van ingresando y cambiando de compartimiento de la pierna al pie, esos músculos pasan por detrás de estas membranas que se llaman los retináculos. Acuérdense que en la parte anterior vamos a tener entonces los retináculos de los extensores. Y miren que a medida que pasa por detrás de esos retináculos, esos tendones se recubren de esto azulito que estamos viendo ahí. ¿Qué es eso azulito? Vainas sinoviales, exacto. Esta sería la vaina sinovial del músculo extensor común de los dedos, extensor largo de los dedos, extensor largo del hallux y el músculo tibial anterior. O sea que el paciente puede sufrir de tenosinovitis a este nivel. Sí. Estas vainas se pueden inflamar y también pueden producir tenosinovitis en el pie. A nivel lateral, entonces miren que los tendones de los fibulares, fibular longus y fibular brevis, también van a tener una vaina tendinosa para que se deslicen fácilmente. Y a nivel medial, por el maléolo medial, van a pasar todos los tendones del compartimiento posterior de la pierna. El tendón del tibial posterior, del tendón del flexor largo del hallux y el flexor común de los dedos. Y esos nervios, miren esto tan importante acá, ojo pues, estrellita. Todos esos músculos que pasan con esas vainas tendinosas, miren que también van a ser acompañados de una arteria, una vena y un nervio. Esa sería la arteria, la vena y el nervio tibial posterior. Ahí solamente me pintan la arteria y el nervio, pero es arteria, vena y nervio tibial posterior. Y miren que entonces están pasando por detrás de una vaina tendinosa, de un retináculo. O sea que ahí, miren como lo ven en la primera flechita azul que muestra la primera imagen, ahí se está formando un canal y es el canal del tarso. Entonces así como en la muñeca, en la mano, muchachos, tenemos el síndrome del túnel del carpo. ¿Quién se comprime ahí? El nervio mediano. En el pie también tenemos un túnel, que es el túnel del tarso. Y ese túnel del tarso, si se inflama cualquiera de esas vainas tendinosas o si se aumenta en tamaño alguno de estos tendones, ¿qué pasa? Va a comprimir la vena, la arteria del nervio y también el paciente puede sufrir de síndrome de túnel del tarso. Bueno, neurodermatomas, el más importante, este que vemos en morado, estamos viendo la pierna desde atrás y miren que todo este recorrido la hace el nervio ciático. Bueno, entonces, ojo con estas radiografías. Miren que aquí tenemos, ¿cómo se llama esta articulación? Perdón, ahí la dibujé mal.
¿Cómo se llama esta articulación? Aunque incluso podría ser esa y no sé si el paciente tenga ahí como una fractura, pero bueno. ¿Cómo se llamaría esa articulación? ¿Cómo se llama esto de acá atrás que estoy mostrando? ¿Cómo se llama esto? Esto de acá, ¿cómo se llama? Todo esto de acá, ¿qué sería? Y todo esto de allá, ¿qué sería? ¿Listo? Entonces miren que en la radiografía se alcanzan a ver todas las estructuras anatómicas. No les voy a decir ahí las respuestas, ustedes ya deberían saberlas. Este agujero, ¿cómo lo llamamos? Esta estructura de acá específicamente. Esta otra de acá. Esto de acá y esto de acá. A este nivel y esto. ¿Listo? Aquí que estamos viendo, ¿cómo se llama esta articulación o esta estructura? Aquí esta estructura ósea, estas prominencias mediales, intermedias, perdón. Aquí estas estructuras laterales. Esto, ¿cómo se llama? ¿Listo? ¿Qué ligamento me estabiliza esta región? ¿Qué ligamento me estabiliza esta otra región? ¿Cómo se llama ese ligamento? Muy bien. Y lo mismo acá. Tendón, ¿cómo se llama este tendón aquí arriba? ¿Cómo se llama este tendón aquí abajo? Listo. Ojo pues, ¿quién es este? ¿Quién viene siendo este? Está interpuesto ahí con muchas estructuras, pero por lógica, ¿quién sería ese? ¿Qué sería esto de acá? ¿O qué sería esto de acá? Listo, espero que todos se tomen el momento y lo estudien bien. ¿Cómo se llama esta articulación de acá? ¿Y cómo se llama esta articulación de acá? ¿Qué tendón se inserta acá? Muy bien. Listo, acá vimos lo mismo. ¿Qué ligamentos estabilizan esta región? ¿Cómo se llama esta articulación? ¿Y qué ligamentos estabilizan esta otra región? ¿Qué movimientos estabiliza este ligamento? ¿Y qué movimientos estabiliza este ligamento? ¿Inversión o eversión? Entonces, este inversión o eversión y este inversión o eversión. ¿Cuál de los dos? ¿Quién tiene este paciente, muchachos? ¿Y qué tiene este paciente? Le van poniendo pausa al video, van mirando las imágenes, las van interiorizando, las van repasando y luego despausan, pueden retroceder y así van estudiando y practicando. ¿Listo? A este nivel, ¿cómo vuelve y se llama esta articulación? ¿O cómo esta articulación de acá? Esta de acá. ¿Qué hueso es este? ¿Qué hueso es este? Bueno, vamos a ver qué tiene entonces este paciente. Miren esto acá. Pie plano. Miren que el pie tiene que tener un arco y ese arco hay que examinarlo en el examen físico. Hay que ver que el paciente tenga ese arco. Hay 3 arcos en el pie, el arco longitudinal medial, el arco longitudinal lateral y un arco que va de un lado a lado, que sería el arco transverso. Listo. Entonces miren que este paciente tiene un pie plano. Bueno, voy a parar hasta ahí el video. Ahí les queda grabada pues como la primera parte, que sería la parte del repaso anatómico, y ya vuelvo, ingreso a otra grabación para hacer la grabación pues como ya de la semiología como tal.